Hola, hola mis hermanos, mis hermanas, gracia y paz. Bienvenidos a las reflexiones y los comentarios de la lección número 10, las reglas del conflicto. La lección de esta semana nos habla de un tema profundo y, digámoslo así, fascinante: el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y cómo este conflicto opera bajo ciertas reglas de enfrentamiento. El estudio presenta una visión bíblica de cómo funcionan estas dinámicas espirituales que afectan nuestra realidad en la vida cotidiana. Ciertamente pareciera que las fuerzas del mal van ganando o tienen mayor influencia en este mundo, porque Satanás usa estrategias oscuras y manipuladoras, mientras que Dios siempre trabaja desde el respeto, el amor y la mansedumbre. Satanás es como un dragón despiadado. Dios, que es el Rey del universo, se nos revela como un cordero manso y humilde. En esencia, las reglas del conflicto son los límites y parámetros que definen cómo se desarrolla la batalla espiritual entre Dios y Satanás. Estas no son reglas arbitrarias, sino principios fundamentales que reflejan el carácter de Dios y la naturaleza del universo moral que Él creó. La lección explica que estas reglas existen porque el conflicto no es simplemente una lucha de poder, sino una confrontación sobre el carácter de Dios. Satanás ha acusado a Dios de ser un tirano, y el plan divino busca salvar al hombre de las mentiras satánicas, pero sin usar la fuerza o la coacción para lograr esos fines sagrados. El gobierno de Dios se fundamenta en lo que Dios es, en el amor y en el altruismo. Satanás es un gobernante ilegítimo porque tomó el poder usando el engaño. El poder que Satanás tiene en esta tierra es temporal porque nunca fue el plan de Dios que Satanás tuviera ningún poder en esta tierra. Y este es un punto clave en la lección. Satanás tiene cierto nivel de autoridad en este mundo, pero está limitada y es temporal. La lección muestra que la Biblia lo describe como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. También lo describe como el príncipe de este mundo, Juan 14:30. Esta autoridad no es legítima, pero Dios le ha permitido ejercerla por un tiempo limitado, hasta que en la agenda divina se estime que se ha dado suficiente tiempo y evidencia para que cada criatura tome la decisión por el bien o por el mal, por Cristo o por Satanás. Bien, la Biblia muestra varias formas en que Satanás ejerce esa autoridad. Número 1, trabaja detrás de los falsos dioses y los sistemas religiosos falsos. Número 2, influye en los gobernantes terrenales. Número 3, ciega el entendimiento de los incrédulos. Número 4, mantiene a las personas bajo esclavitud por medio del temor a la muerte. Sin embargo, esta autoridad tiene claros límites. Como vemos en el libro de Job, Satanás no puede actuar más allá de lo que Dios le permite. Job capítulo 1 y capítulo 2. Dios estableció límites específicos sobre lo que Satanás podía hacer, primero permitiéndole afectar las posesiones de Job, pero no su cuerpo, y luego le permitió afectar su cuerpo, pero no quitarle la vida. Algo sorprendente es que Dios también se ha autoimpuesto límites en este conflicto. Esto no significa que haya perdido poder, sino que Dios elige actuar de acuerdo con su carácter de amor, respetando el libre albedrío que ha dado a sus criaturas y manteniéndose fiel a sus promesas. La lección muestra varios ejemplos de los límites de Dios y de los ángeles de Dios. En Daniel 10, un ángel de Dios fue demorado durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. No se refiere a que el ángel malo impedía a Gabriel acercarse a Daniel para hablarle o para explicarle lo correspondiente a lo que estaba Daniel pidiendo. Daniel estaba orando para que Ciro obedeciera la voz de Dios que le hablaba a su corazón para que hiciera decretos a favor del pueblo de Israel. Pero por 21 días Ciro estaba indeciso. Los ángeles de Dios luchaban a favor de la verdad, los ángeles del mal a favor de la mentira, y Ciro no se decidía. Sin embargo, después de 21 días, hubo buena respuesta y Ciro comenzó a encaminarse para hacer la voluntad de Dios.
El comentario bíblico dice: Dios no fuerza la voluntad de los hombres, concede a Satanás cierto grado de libertad, mientras que Dios, por medio de su Espíritu y de sus ángeles, insta a los hombres a que resistan el mal y sigan el bien. Así Dios demuestra al expectante universo que Él es un Dios de amor y no el tirano que Satanás afirma que es. Por esta razón, la oración de Daniel no fue contestada inmediatamente. La respuesta se demoró hasta que el rey de Persia, por su propia voluntad, hizo su elección a favor del bien y en contra del mal. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. En Marcos capítulo 6, verso 5, Jesús no pudo hacer allí un milagro debido a la incredulidad de la gente. En Marcos 9:29, ciertos demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Esto nos ayuda a entender por qué Dios no siempre interviene inmediatamente para detener el mal o el sufrimiento. No es por falta de poder o de amor, sino porque está trabajando dentro de las reglas establecidas del conflicto cósmico. Vemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo, quien era sabio inherentemente, quien era santo de manera natural, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y aunque tenía una naturaleza como la nuestra, tenía un espíritu indomable e invicto. Era santo, era Dios hecho carne, podía pecar por elección, podía elegir pecar, y sin embargo, aunque ciertamente espiritualmente era superior a nosotros, dependía todo el tiempo de Dios, oraba todo el tiempo, clamaba a su Padre todo el tiempo. Antes de tomar una decisión importante, madrugaba a orar. Por ejemplo, cuando fue a elegir a los 12 que iban a estar con él, madrugó a orar, porque él conocía las reglas del conflicto y él quería todo el tiempo depender del Padre Celestial. La lección enfatiza que el Señor Jesucristo ya derrotó a Satanás de manera decisiva. Esta victoria ocurrió en varias etapas, al resistir las tentaciones en el desierto, también a través de la muerte en la cruz, en la resurrección, en su ascensión al cielo. Como dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La victoria de Cristo demuestra que el gobierno de Satanás es ilegítimo y temporal. La victoria final está asegurada, aunque todavía estamos en proceso de ver la completa implementación de esta victoria. Esta perspectiva del conflicto cósmico nos ayuda a entender por qué existe el mal en el mundo creado por un Dios bueno. El mal no es parte del plan original de Dios, sino el resultado de la rebelión de Satanás y sus seguidores. Dios permite que el mal exista temporalmente no porque lo apruebe, sino porque, número 1, respeta el libre albedrío de sus criaturas. Número 2, quiere que el universo vea claramente las consecuencias del pecado. Número 3, está permitiendo que se desarrolle el conflicto según reglas que reflejan su carácter justo y amoroso. Y número 4, planea eliminar el mal de manera permanente una vez que se hayan cumplido sus propósitos. Como lo dice Apocalipsis 21:4, un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un aspecto importante del conflicto es el papel que juegan la fe y la oración. El texto señala que en el plan divino Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. Nuestra fe y nuestras oraciones abren caminos para que Dios actúe de maneras que de otro modo no estarían moralmente disponibles dentro de las reglas del conflicto. Esto explica por qué la Biblia nos anima constantemente a orar y a tener fe. No es porque Dios necesite nuestras oraciones para saber qué hacer, sino porque nuestras oraciones y nuestra fe son parte del mecanismo por el cual Dios puede intervenir en este mundo mientras respeta las reglas del conflicto. El libro de Apocalipsis ofrece una visión más completa del conflicto cósmico. Allí vemos a Satanás representado como un dragón que hace guerra contra Dios y su pueblo. También vemos cómo Satanás trabaja a través de poderes políticos y religiosos, la bestia que sube del mar, para usurpar la adoración que se debe solamente a Dios. Sin embargo, Apocalipsis también muestra claramente que este conflicto tiene un final definido.
En Apocalipsis 12:12 se nos dice que el diablo sabe que tiene poco tiempo, y al final del libro vemos la derrota final de Satanás y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el mal ya no existirá. Entender las reglas del conflicto cósmico tiene varias aplicaciones prácticas para nuestra vida. Número 1. Perspectiva en el sufrimiento. Cuando enfrentamos dificultades como Job, podemos recordar que hay una batalla espiritual más grande en juego y que si permanecemos leales de parte de Dios o leales a Dios, al final todo, incluso lo que nos hace daño, lo que nos causa sufrimiento, obrará a nuestro favor. Número 2. El poder de la oración. Nuestras oraciones realmente marcan la diferencia en esta batalla espiritual, como se menciona en el texto. Cuando oramos fervientemente a Dios, Dios envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza. Número 3. Confianza en la victoria final. Aunque a veces parezca que el mal está ganando, podemos tener la seguridad de que la victoria de Cristo es segura. Número 4. Vigilancia espiritual. Necesitamos estar alertas porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y número 5. Esperanza para el futuro. Las dificultades actuales son temporales. Se van a ir, van a pasar, no van a ser eternas. Ese dolor, ese sufrimiento, ese llanto, esa situación difícil que te ha tocado enfrentar va a pasar pronto. Confía en el Señor, cántale al Señor, abrázate de su gracia, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. El conflicto cósmico entre el bien y el mal es una realidad que afecta nuestra vida diaria. Desde las pequeñas tentaciones hasta los grandes problemas globales, todo está de alguna manera conectado con esta batalla espiritual entre Dios y Satanás. La buena noticia es que este conflicto tiene reglas y Dios está en control. Aunque Satanás tiene cierta autoridad temporal, está limitado por lo que Dios le permite. Y lo más importante, la victoria final ya está asegurada a través de Cristo. Como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a confiar en Dios, a resistir al enemigo y a vivir con la esperanza de que pronto llegará el día cuando Dios eliminará todo mal, todo sufrimiento y establecerá su reino eterno de paz y de justicia. Las reglas del conflicto nos muestran que, aunque la batalla es real y a veces dolorosa, el resultado final nunca ha estado en duda. El amor, la verdad y la justicia de Dios van a prevalecer y todos los que están del lado de Dios compartirán en su victoria eterna. Aleluya. Amén.